Bueno, comenzamos en esta jornada ya de día viernes, cerrando, no sé si para todos los efectos, una nueva semana laboral que concluye. Y como siempre, pantalla compartida inmediatamente, sin egoísmos aquí, sin personalismos, tenemos ya a nuestro invitado en el programa Tu Voz Local. Al menos preparándonos, tampoco lo sé si para disfrutar tanto un fin de semana en particular, quienes estamos en cuarentena. Voy a saludar al doctor Howard Delucchi Rojas, médico cirujano de la clínica Los Carrera, a quien a la distancia, ¿no es cierto? Doctor, le doy un abrazo. Gracias. Sí, un abrazo grandote aquí a la distancia. Sí, importante a propósito del tema que vamos a conversar, cruzado naturalmente por la pandemia del COVID-19, el doctor tiene un posgrado en diabetes. Sí, efectivamente, es una de las enfermedades con mayor recurrencia en nuestra población. Doctor, ¿me equivoco o no? Sí, la verdad es que la diabetes, algunos incluso la han llamado como la pandemia del siglo XXI. En Chile, por ejemplo, la Sociedad Chilena de Obesidad y algunos otros plantean que entre un 10 y un 12% de la población es diabética, diagnosticada. Y sabemos que tenemos un porcentaje más que aún no está diagnosticado porque bien sabemos cómo somos los chilenos. Muchas veces, si es que no tenemos síntomas, no vamos al médico. Entonces, y lamentablemente la diabetes es una enfermedad asintomática. Entonces, se plantea que hoy día diagnosticado hay alrededor de 1.500.000 chilenos y un poco Ahora, más. esta enfermedad en particular podría complicar o agravar una condición de positividad al coronavirus. Claro, por supuesto. De hecho, la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, y también la Sociedad Chilena de Obesidad, plantean esto, de que si bien es muy difícil, porque esta es una enfermedad, el COVID-19 es una enfermedad nueva, si bien ya conocíamos los coronavirus desde hace bastante tiempo, lo que produce esta nueva mutación, perdón, del COVID, lo estamos recién entendiendo, y es por eso que tenemos una avalancha de información. Pero lo que sí se sabe hasta estos momentos, y también, bueno, o podríamos decir lo que sí se presume, es que los pacientes diabéticos y los pacientes crónicos en general tienen más riesgo de tener presentaciones más o tener más complicaciones respecto al COVID-19, que estas pueden ser las complicaciones respiratorias propiamente tal del coronavirus, las neumonias por COVID, pero también de adquirir otro tipo de infecciones, debido a que ellos tienen una inmunidad más baja. Ahora bien, ¿cuáles son los factores? Porque yo sé que esto lo hemos escuchado una y mil veces, y es verdad, los factores que inciden en que una persona haga diabetes. Pero creo que no estaría mal recordarlo, además porque quiero rescatar algo que usted dijo. Efectivamente, si a mí me preguntaran si soy diabético o o me he hecho recientemente algún examen para confirmarlo o no, soy sincero para decirle que creo que el último examen de esa naturaleza me lo debe haber hecho hace unos 3 años y no sé si eso será el común de la población. Ahora, ya que ese es un dato de la causa, ¿cuáles son los factores que inciden? Bueno, esto es una enfermedad multifactorial y es muy bueno como tú lo preguntas porque no es uno solo, son varios. Están las cargas genéticas, los factores genéticos, por ejemplo, sabes que mi mamá, mi papá, mi abuelo eran diabéticos, Uh-huh. ese es uno. Otro son también la historia de vida. Pacientes sedentarios que no hacen deporte, no tienen actividad física regular, están en más riesgo. Junto con eso, pacientes con sobrepeso u obesidad, que es lo que estamos viendo cada vez más en Chile, tienen un riesgo altísimo. Otros factores como el estrés también, que lamentablemente es inherente ahora no solamente a la población local, sino que nacional y podríamos decir mundial. Estamos todos con un miedo, estamos todos bajo eventos estresores y viviendo una nueva realidad. Eso Claro. también contribuye, y todas estas cosas van haciendo una sinergia que contribuyen a poder tener enfermedades como esta, como la diabetes. Ahora, hay otros factores también que son, como bien ya decía, genéticos. Hay mutaciones, por ejemplo, que pueden ocurrir porque sabemos que hay más de un tipo de diabetes. Hay diabetes que se presentan en la etapa juvenil o en la infancia, que es la diabetes tipo 1. Entonces, ellos tienen esta diabetes per se, por decirlo de alguna forma. Ahí están los diabéticos tipo 2, que es la diabetes del adulto que llamamos, que tiene que ver también con estas otras cosas y este otro elemento. Incluso también hay Rescaté, fármacos que doctor, podrían rescaté ayudar un a esto. par de conceptos, Sí. sedentarismo y sobrepeso u obesidad. Y para ser Mm. franco, doctor, creo que si tenemos, yo no sé si es bueno o no es bueno que yo tenga en mi casa una balanza y en la que me peso todos los Excelente. días.
Y de verdad que en los últimos meses hay 4 kilos que no me persiguen, están sobre mí. Y creo que eso le está ocurriendo a la mayoría de los chilenos. Por lo tanto, estos factores o esta situación que vivimos en pandemia, también de estrés, de angustia, de incertidumbre, pero además de sedentarismo, porque si estamos confinados, poco nos podemos mover. Claro, eso mismo hablábamos el otro día con algunos colegas, porque la verdad es que si uno empieza a ver, en respecto a la diabetes, por ejemplo, el diabético tiene que realizar actividad física, o se le recomienda realizar actividad física, pero muchos de nosotros hoy día vivimos en departamentos o estamos confinados en nuestras casas. De hecho, de mi familia, por ejemplo, yo soy el único que sale, entonces soy el único que se mueve un poquito más, por decirlo así. Pero otro punto también es, si bien estamos confinados en nuestras casas y es un poco más difícil hacer actividad física, está el punto que muchos de nosotros hemos visto en redes sociales, de que ahora son todos expertos en panadería o son expertos en repostería. Cada vez Me vemos, noto, ¿sí? me noto. Claro, o sea, Soy ya experto en en la pan casa, amasado, soy experto. claro, y vemos hoy día que no solamente hay pan amasado en las casas, sino que ya hay panes de masa madre, hay pan de completo, ya aprendieron a hacer ayuya y Ya, no, un sinfín de no cosas. siga, doctor, porque ya me abrió el apetito. Claro, entonces uno empieza a ver que hay otras cosas. Entonces, de los principales factores de riesgo se están dando muchos de estos. O sea, estamos obligados a estar sedentarios en cierto punto de vista y ahora estamos obligados a usar la imaginación para tener una actividad física en nuestro hogar, pero también estamos viendo todo este cambio social que ha cambiado también nuestra forma de comer y varios de nosotros hemos subido un par de kilos por lo menos. Ah, no soy el único. Entonces, Ya, claro, no, si no, no me digan nada, si ya tengo que atender con los botones abiertos ya. Pero bueno, estamos en una situación así hoy día, la cual es difícil, la cual tenemos que entender a nuestros pacientes. Y algo muy importante acá es lo que tú mencionaste, que es tener una pesa en la casa. Porque tú sabes que subiste 4 kilos, Carlos, entonces eso es bueno. Porque un diabético tiene que saber cómo está. no, Porque puede perdón, decir, ¿sabes qué? no es bueno definitivamente subir 4 kilos. Ahora, sí es No, no, bueno no. para el dato. Sí. Claro, es bueno para el dato, o sea, es bueno saberlo, decir, ¿sabes qué? Pucha, yo soy diabético, oye, subí 1 kilo. No está bien, porque sabemos que el sobrepeso, la obesidad, le hace muy mal al diabético y hace un desbalance de sus glicemias y de su estado. Y también tiene que ver con el control de él, porque un diabético no puede decir, ¿sabes qué? Voy a esperar que pase esta pandemia para recién controlarme. Hoy día hay otras formas como esta, por ejemplo, el usar estos medios tecnológicos como el Zoom y otras plataformas para poder hacer teleconsulta, por ejemplo, que es muy importante. No estamos diciendo que el paciente tenga que ir directamente a vernos allá o no estamos diciendo que no tenga que hacerlo, pero tiene que sí que mantenerse un control en un paciente crónico. Perdón, ¿y la Este, clínica hoy Los día, Carreras tiene telemedicina? sí, 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 tiene telemedicina, tenemos las formas de ver a los pacientes y hay que hacerlo, ¿ah? Porque nos ha pasado ya de que algunos pacientes que estaban compensados por años se han descompensado en 1 o 2 meses de una forma dramática. Entonces, la verdad es que hay que seguir algunos controles y hay algunas recomendaciones que siempre tenemos que tener. Como, Perdón, por antes ejemplo, de las recomendaciones, doctor, quiero hacerle la siguiente consulta. Yo no sé, esto es como tal vez andar con la serie de la cédula de identidad, porque muchas veces para contratar un servicio a uno se lo solicitan, o no sé, para el que conduce, obviamente andar con su licencia de conducir, con el padrón del auto, bueno, no sé, estoy dando un ejemplo, pero si lo extrapolo a la salud, un tema no menor en pandemia, es recomendable que los adultos mayores, particularmente, pero yo diría que toda la población, tuviéramos el antecedente de si sí o no, si padecemos la enfermedad o no, y además, ¿qué significa no tener probablemente diabetes, pero sí tener los niveles de azúcar, en buen chileno, ¿no es cierto?, en lenguaje coloquial, tener el azúcar un tantito alta? claro, bueno, respondiendo a lo primero, es bueno que el resto sepa también en qué situación estamos, porque, por ejemplo, en esta situación del coronavirus, del COVID-19, nos encontramos que los pacientes pueden estar muy bien los primeros días y de repente se descompensan. Entonces, lo que yo les recomiendo a mis pacientes, que esto es una recomendación personal, Ya. tengan una tarjetita en su billetera a mano, en donde diga, sabe que estas son mis enfermedades crónicas. Muy sucinto, no explicar tanto, sino que poner, soy diabético, soy hipertenso, tengo el colesterol alto. Y que sea entendible también, porque si ponen DM2, eso para un médico es diabetes mellitus 2, pero si Claro. tú lo lees, No, puede ser lo acabo de saber, ¿eh? cosa.
claro, o HTA o DLP, eso no, pongan ahí soy diabético, soy hipertenso, y al reverso les digo pongan sus medicamentos. Ok. Entonces, es mucho más fácil, porque, por ejemplo, si nos llega a dar coronavirus y hacemos una insuficiencia respiratoria, no sé si te ha tocado alguna vez o has estado alguna vez con una bronquitis obstructiva en donde se te aprieta el pecho, y es mucho más fuerte en el coronavirus. Entonces, el hablar y el decir, soy diabético, y empezar a explicar, eso ya es Ah, terrible. Entonces, mejor, mucho ah, más fácil, mira, muestro, este soy yo. perfecto. Y por el otro lado, también siempre se les recomienda a los pacientes crónicos y diabéticos tener algunos números de emergencia y ser activos cuando presentan síntomas. Hacía poco conversaba con un colega neurólogo y me decía que estaban bastante preocupados porque veían que muchos accidentes vasculares estaban consultando tarde en la unidad de emergencia. Porque, por ejemplo, se le notaban que a un abuelito se le dormía la mitad de la cara, un brazo, una pierna, y decían, pucha, pero es que hay coronavirus, veamos qué pasa, y esperaban al otro día para llevarlo al médico. Ahí ya perdemos la ventana, me decía, entonces ahí ya no podemos hacer ciertas acciones que podríamos hacer en las primeras horas. Ok, Entonces, doctor, pero permítame manifestarle tal vez la incertidumbre que tiene cualquier persona frente, o sea, en pandemia, ¿no es verdad?, frente a la posibilidad o no de ir a un centro de salud. En este caso yo sé que Clínica Los Carreras tiene todos los protocolos sanitarios, pero imaginémonos en una persona en un punto distinto a la región de Valparaíso o alguien incluso que no esté muy cercano a la clínica. ¿Qué le decimos? ¿Cómo lo hacemos? Porque es probable que tenga algunos síntomas, pero hay muchos que no se atreven a acudir a un centro de salud. claro, claro, hay muchos que no se atreven, pero la verdad es que hoy día están los medios para hacer las consultas también. Si bien los servicios de urgencia están colapsados en algunos sectores, o en otros sectores no están colapsados, por ejemplo, en el caso de los pacientes con ASA pueden hacer un llamado a los SAPU. Entonces, muchas veces ellos pueden llamar y pedir hablar con un enfermero, pedir hablar con un técnico en enfermería, o incluso si está la posibilidad de hablar con el médico, si es que este no está ocupado, y de dar algunos de los datos. Y Mire, decir, ¿sabes tengo qué? información de que eso no es tan así, más allá de que debiera ser así, doctor. ¿Ah? Claro, o sea, por eso te digo, o sea, si es que se puede hacer, lo Claro. hacemos. En mi caso, yo también trabajo en servicios de urgencia y lo hacemos así. Decimos, Ah, llámenos si usted lo necesita, porque esta es una situación excepcional, no es una situación común. Y lo otro, que también, por ejemplo, en el caso de la clínica, como te decía, tenemos sí. telemedicina y se puede llamar y tenemos fácil acceso a médicos. Entonces, rápidamente se puede hacer una consulta por telemedicina, por ejemplo, y decir, doctor, ¿sabe que tengo tales síntomas? Vas a poder conversar con un médico y te van a decir, ¿sabes qué? Mira, estos síntomas son de gravedad o estos síntomas probablemente tienen que ver más con el estrés de la situación que estamos viviendo. Ok. Esto no hay Hazle que A. dejarlo para mañana en definitiva. No, no, hoy día en pandemia no hay que, bueno, y en realidad nunca hay que dejar las cosas para mañana en salud, porque algo que para alguien podría ser muy pequeñito, la verdad es que puede ser un gran problema. Recomendaciones del tipo de alimentación, porque el estrés algunos lo controlan, lo disminuyen con un buen trozo de chocolate y si tiene algunos elementos adentro, mejor aún. Y hay una variedad de maneras de cómo algunos dicen que lo hacen, pues, otros fumando, otros bebiendo, etcétera. ¿Cuáles son las mejores recomendaciones, Doc? Bueno, ahí son varias. Lamentablemente, el aislamiento social ha hecho que las personas también tengan un aislamiento personal Claro. y algunos dejen de conversar. Una cosa muy buena para liberar el estrés es hacer esto que estamos haciendo nosotros, es conversar y tener un amigo, un familiar con quien poder descargar esto. Muchas veces, claro, como tú dices, recurrimos a cigarro, a comida, algunos alcohol, etcétera, para liberar estrés, pero está demostrado que no es la mejor forma, porque al final te da sensaciones de culpa y otras cosas. Pero no quiere decir que nosotros tengamos que tener un distanciamiento individual, que tengamos que tener un distanciamiento, entre comillas, entendiendo la palabra social, de que no Sí, podamos sí, conversar con nadie, ni podamos abrirnos a esto. De hecho, los profesionales de la salud estamos bajo mucho estrés también, como tú sabes, en esta claro que sí. situación, porque nos enfrentamos a urgencias, nos estamos enfrentando a la muerte regularmente o más regularmente de lo que estábamos acostumbrados, nos estamos enfrentando también a una situación social distinta. Pero la verdad es que el conversar, el abrirnos y el decir, ¿sabes qué? Tengo tal estrés, nos ayuda mucho. Y eso, la verdad es que baja mucho los niveles. Y lo otro, también no es malo comer algo rico de repente, pero algo rico puede ser algo sano. Quizás, por ejemplo, no vamos a comprar una barra grande de chocolate.
Ah, Perdóneme, discúlpeme que lo interrumpa así. Lo que pasa es que Zoom, sí, lamentablemente en esto a veces lo que hace es encontrar las dos comunicaciones en una y a veces se confunde. No tengo la no, posibilidad de que sea más fluido por la plataforma, pero gracias a la sí, plataforma también estamos conversando hoy día. Eh, que tengo una duda, porque en general todo lo malo es rico. Y la pregunta es, ¿hay alimentación buena, saludable, rica también? claro, sin duda que la hay. Por ejemplo, siempre damos el ejemplo nosotros. Imagínate que jugaste un partido de fútbol en el verano y te dan un trozo de sandía fría. ¿Vas a Líquido. decir que es malo? No, no, claro que Fijo, no. ¿cierto? Hoy día no tenemos sandía, pero tenemos que usar el ingenio. Por ejemplo, comer bastones de apio con yogur y un poco de pimienta o algo más. O Mm, quizás, por ejemplo, utilizar barras de chocolate que sean con un mayor porcentaje de cacao y sin claro. azúcar. Entonces, ya disminuimos las calorías del azúcar. El cacao tiene menos calorías porque tiene perdón, a mayor porcentaje de cacao son menos calorías porque hay un menor porcentaje de grasa. Entonces, eso igual es rico. Ya. O un buen café que lo podemos endulzar con stevia, tagatosa y otras cosas. Un Y también lo completo, bueno, un hot dog light, light, digo, no, no, ahí es más complejo, más complejo. Ya. ahí es más complejo, pero quizás nos podríamos hacer una hamburguesa, por ejemplo, de pavo con pan integral, tomate y echar hartas verduras. Sí, a veces, muchas veces, el tema, y en realidad muchas veces el tema es lo que uno le pone al pan más que el pan mismo. Porque Ya. uno se puede comer un sándwich hecho con elementos, por ejemplo, con hartas verduras, con jamón de pavo o con pollo a la plancha, que tienen menos calorías, o con pescado, por ejemplo, algunos lo hacen, que si ponemos un trozo de hamburguesa que compramos en el supermercado, que tiene un alto contenido de grasa, tiene un poco contenido de proteínas, en verdad. Entonces hay que ir jugando y hay que ir aprendiendo. Porque Lo bueno hoy aquí día hay es algo que, importante, doctor, que es la saciedad de sentirme sí, en buen chileno lleno o satisfecho. claro, claro, sí es cierto. Pero va mucho también en lo que uno come, ¿ah? Por ejemplo, uno siempre le recuerda al paciente el semáforo. El verde es libre demanda. Entonces, quizás yo me puedo saciar primero con verduras verdes, ya espinaca, lechuga, rúcula, etcétera, una buena porción de eso. El amarillo, nosotros decimos, de vez en cuando, si es que voy muy apurado, no se pasa una luz amarilla. O debería, entre comillas. A veces no es así. Que no nos Pero, escuche nadie que nos vaya a controlar después, doctora. claro, no, es que lo bueno es que antes hablábamos que estábamos usando el transporte público, así que Sí, es la verdad, culpa es no es verdad. nuestra. Yo lo ocupo, así que ya. Claro, así que bueno, y en ese punto, por ejemplo, si es que vamos a comernos un sándwich, que sea el amarillo, poquito, la palma de la mano, etcétera. Tenemos Pan formas de medir. integral o pan con harina blanca? La verdad es que está demostrado que las calorías son prácticamente las mismas, la absorción es un poco distinta, ¿Y para un pero aquí estamos diabético? hablando de... ¿Ah? ¿Y para un diabético? Para un diabético realmente no es tan diferente, ¿eh? Ah, Si bien las harinas integrales tienen un índice glicémico menor, el volumen de hidrato de carbono es lo más importante. ¿Por qué? Porque muchas veces uno le dice a los diabéticos, les dicen, bueno, puedes comer pan integral, mejor y todo eso, pero se empiezan a comer 3, 4 rebanadas de pan y antes se comían una rebanada de pan blanco. sí. Entonces uno habla más que nada de un porcentaje de lo que ellos comen al día tienen que ser hidrato de carbono. La porción. ¿Ya? La porción de lo que estás comiendo, exacto. Porque nos pasaba al principio que muchos diabéticos le decíamos, no, tú puedes comer algunos alimentos integrales, son mejores que las harinas blancas y la harina refinada. Es cierto, pero la falsa sensación de seguridad hace que ellos se sobrepasen en la Claro. alimentación con esto. Entonces, y nos pasaría a cualquiera, que nos digan, mira, si esto es sanito, es más sano que un yogur, pero si te empiezas a tomar 2 o 3 litros de yogur al día, no es sano. Entonces pasaba Sí. eso, Perdón, aumentaban mucho el consumo. yo recuerdo, hace años sí, que cuando uno escuchaba hablar de diabetes era una especie de cáncer terminal. Es decir, lo único que uno podía esperar para esa persona era la muerte. Hoy se puede vivir más que sobrevivir con la enfermedad. Sí, de hecho la diabetes es una enfermedad crónica. La diabetes es como, por ejemplo, la hipertensión y otras enfermedades crónicas, que los pacientes bien medicados y también siguiendo un patrón de médico de cerca, en el cual tengan una buena alimentación, hagan ejercicio regular, ellos pueden vivir perfectamente. De hecho, hay pacientes que han vivido 20, 30, 40 años con diabetes y se encuentran muy bien. Hoy día no es una enfermedad terminal, es una enfermedad crónica
y que se ha hecho parte de nuestras vidas. Ahora bien, hay que controlarse y eso, ahí está la clave de poder sobrevivir. Claro, claro, o sea, todo esto va en base al control, porque siempre lo explicamos de una forma más fácil que esto es igual que una máquina, que un sistema está fallando y podemos mejorar ese sistema, no lo vamos a arreglar. Ahora, aún no tenemos los medios para arreglar este sistema, esperamos sí que en algún momento la medicina llegue a eso, pero sí podemos controlarnos y controlar esta enfermedad y hacer de que la persona tenga una esperanza de vida igual a la que tendría un paciente que no es diabético si es que se controla bien y sigue las recomendaciones que tiene que hacer. Ok, estas recomendaciones son con o sin pandemia. Claro, claro, o sea, el coronavirus es una enfermedad más que llegó, pero que desde el punto de vista de los cuidados que tiene que tener un diabético no cambia nada, porque un diabético tiene que estar bien compensado, tiene que seguir sus controles, tiene que seguir un régimen, tiene que hacer actividad física, etc. ¿Cómo uno advierte si no está informado de algún paciente o uno mismo que pudiera padecer la enfermedad o haberse iniciado en nosotros? Y que, reitero, no tiene ese dato, ¿qué tenemos que advertir? ¿Qué tenemos que observar de manera de alertarnos? No, no te entendí la pregunta, disculpa. Yo no tengo diabetes, de ¿Ya? momento. Podría tenerla, no lo sé, no me he hecho un Claro. examen. ¿Qué es lo que tengo que observar en mí mismo y, por cierto, también en otros para advertir y alertar, por supuesto, de una situación como esta? Bueno, como conversábamos, la diabetes es una enfermedad silente. Nos da síntomas inicialmente. La diabetes, cuando empieza a dar síntomas, cuando hay una diabetes avanzada que está muy descompensada. Eh, Hay tres puntos cardinales que nosotros llamamos las tres P de la diabetes, que es polidipsia, que es mucha sed, poliuria, que es mucha orina, Ya. y polifagia, que es mucha hambre. Entonces, si un paciente, y hay una cuarta que le agregaban algunos, que es la pérdida de peso. Entonces, si alguien tiene mucha hambre, mucha sed, orina mucho y está bajando de peso, esos son síntomas Ok. fuertes de diabetes. Entonces, ese paciente ya debería consultar de inmediato. Pero también algo que es importante es la medicina preventiva. Lo que se está haciendo hoy día es buscar estadios precoces que nos podrían llevar a la diabetes, como es la resistencia a la insulina o la intolerancia a la glucosa. Entonces, si alguien dice, ¿sabes qué? Mis niveles de glicemia están un poquito elevados, pero aún no soy diabético, ojo, por eso nosotros le decimos, mira, toma estos cuidados. Entonces, lo más importante acá es la prevención. Entonces, que no pase lo que nos ha pasado a nosotros, quizás, Carlos, de decir, ¿sabes qué? Hace 3 años que no me tomo exámenes. Porque eso hace, Es claro, que yo soy el como, caso. Uno, claro, entre muchos me imagínate imagino. que es como la revisión técnica del auto. O Ya, sea, bien. imagínate que un auto, que es una máquina mucho más sencilla, la tenemos que revisar todos los años. El cuerpo humano, lo mismo. Ha colocado el mejor ejemplo. El auto que lo tengo descansando ahí casi siempre en la casa, estoy obligado a hacerle una revisión técnica. Y somos muy dejados los chilenos, ¿ah? Doctor, para esto, no solo para esto, sino que en definitiva siempre dejamos para último día lo que teníamos que haber hecho hace tanto tiempo atrás. Doctor, quiero agradecer que usted nos haya acompañado en esta. Ha sido una muy agradable y simpática conversación, quiero decírselo de paso, ¿ah? Y usted lo sabe, pero quiero contarle a nuestras y a nuestros televidentes que si tienen un problema de salud, bueno, no tienen que olvidar que Clínica Los Carrera tiene todos sus servicios operativos, y estamos hablando de centro médico, unidad de exámenes, servicio de urgencias y cirugías impostergables. Clínica Los Carrera, salud a tu alcance. Lo mismo, lo reitero, doctor Howard Delucci Rojas, médico cirujano de Clínica Los Carrera con postgrado en diabetes. Gracias, ha sido muy instructiva la conversación. Le deseamos una buena gestión para este día. Bueno, ya no queda mucho del viernes en realidad, pero que tenga un buen fin de semana, doctor. Muchas gracias, Carlos. Igualmente. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Y a ustedes, nuestros televidentes, hemos compartido con el doctor estos casi 25 minutos y ahora les invito a quedarse con nosotros para seguir en la sintonía de Quinta Visión Televisión.